días, buenas tardes o buenas noches, donde nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Filosofando. El día de hoy vamos a hablar de tres personajes súper importantes, el cual es Sigmund Freud, el mío, Friedrich Wilhelm y Nietzsche. Erich Fromm. Les vamos a hablar un poco de ellos, una pequeña biografía y sus aportes que dieron a la filosofía. Ok, el mío, primero que nada soy Silvana y les voy a hablar de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Él nace en 1844, siendo un filósofo, un poeta y filólogo alemán, considerando uno de los pensadores más influyentes en la filosofía occidental moderna. Él nació en Rocket, Prusia, y estudió filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, convirtiéndose en profesor de filología en la Universidad de Basilea a los 24 años, que extraordinariamente pues fue una edad temprana. Sin embargo, por problemas de salud lo obligaron a retirarse en 1879. Pasó la década de 1880 en relativo aislamiento, viajando por Italia, Suiza y Francia, donde escribió sus obras más importantes. En 1884 sufre un colapso mental en Turín, del que nunca se recupera, pasando sus últimos años bajo el cuidado de su madre y hermana hasta la muerte en 1900. Wow, es muy impresionante cómo tan joven recayó por Sí. Es muy impresionante eso, de cómo nuestra vida puede cambiar de un momento a otro por las decisiones que tomemos. Uh-huh. Sí, a mí igual me sorprendió el haber investigado y ver cómo pues a los 24 años logró todo eso, pero de un día para otro pues le pasó, ¿no?, esta situación. Sí, claro, es súper impresionante de que a una tan temprana edad pudiera lograr muchas cosas. Wow, es sorprendentemente impresionante. Por otro lado tenemos a Sigmund Freud. Él nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, Imperio Austroáutico, y falleció el 23 de septiembre de 1939 en Londres, Inglaterra. Freud provenía de una familia judía y estudió en la Universidad de Viena, donde se concentró en la fisiología y neurología, obteniendo su título de médico en 1881. Estableció su clínica en Viena en 1886, especializándose en el tratamiento de trastornos psicológicos. Tras la anexión de Austria por Alemania en 1938, Freud exilió en el Reino Unido para escapar de la persecución nazi, y murió en Londres, como antes mencionado, debido a un cáncer oral causado por su tabaquismo. Me impresiona demasiado cómo, siendo un médico psicólogo, pudo haber muerto por este hecho. Por eso, ¿verdad? Por el tabaquismo, sabiendo las consecuencias a lo que llevaba. Claro. Qué sorprendente. Sí, es súper sorprendente cómo esto sí, o sea, de que sí sabía las consecuencias y aún así lo hizo, pues. Exacto, o sea, cómo llegó a esto. Exactamente. Bueno, ahora mi personaje es Erich Fromm y les contaré su biografía. Bueno, pues él nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt de Meno, en Alemania. Él se crió en el seno de una familia judía ortodoxa. Su infancia estuvo muy marcada por la rigidez religiosa y las expectativas familiares, lo que despertó en él un interés muy temprano por la psicología y la filosofía. Él estudió Derecho en la Universidad de Frankfurt, pero
hubo unos pequeños cambios y se cambió a sociología en la Universidad de Heidelberg, donde obtuvo su doctorado en 1922 bajo la tutela de Alfred Weber. Durante sus años universitarios se interesó muchísimo por la psicoanálisis y se formó en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. En 1926 se casó con la psicoanalista Frieda Reitmach, de quien se separó 5 años después. ¿Pueden imaginar que siendo tan parecidos se pudieron separar? Sí, es muy impresionante eso, de también tanto como Freud como Fromm, aun siendo psicólogos, pues tuvieron esos pequeños percances. Freud con su tabaquismo y Fromm con su separación. ¿Tú qué piensas, Sil? Pues igual, ¿no? Con su separación, como ellos los dos, siendo preparados y de la misma rama, ¿no? Efectivamente. Pues terminaron con esto, ¿no? Sí. Es impresionante eso volvemos a lo mismo de que nuestras acciones al final van a perjudicar nuestro futuro, ya sean buenas o malas. Exacto. Sí, o sea, cómo llegaron a eso y pues cómo descadenó todo al final, ¿no? Sí. Y no sé si se dieron cuenta que también Fromm como Freud, a sus familias fueron judías. ¿A qué se deberá esto? Es lo que también pues se me quedó la duda, ¿no? O sea, cómo la similitud, la coincidencia. Sí. Ha de haber algo, ¿no? Un porqué. Sí, vamos a investigar sobre eso de por qué ambas familias eran judías, o por qué en esas épocas siento que era como una de las, se puede decir, como religiones, ¿sí, verdad? Como más, donde atraía gente o que había más creyentes a eso. Sí, había más en esos tiempos. Sí, es impresionante cómo se unen al final. Tanto los tres, o sea, son muy diferentes, son personas aparte, pero cómo al final tienen eso en común. Algo, sí, o sea, son diferentes, cada quien con su idea, pero los une. Exactamente, sí. Sí, ¿nos podrías platicar un poco de las aportaciones que tuvo tu personaje? Claro, pues mi personaje, para volver a mencionarlo, Friedrich Wilhelm Nietzsche, tuvo varias principales aportaciones en la filosofía. Y pues algunas importantes que investigué y me interesaron fueron sobre la muerte de Dios, que Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, refiriéndose al declive de los valores cristianos y metafísicos en la modernidad europea. Esto no era una declaración atea simple, sino un diagnóstico cultural, la pérdida de fundamentos absolutos para la moral y la verdad. Y otro fue también el nihilismo, que me interesó ahí. Él analizó el nihilismo como la consecuencia de la muerte de Dios, la ausencia del significado, propósito y valores objetivos en la existencia, y propuso superarlo mediante la creación de nuevos valores. Y otro fue el superhombre, o conocido por Übermensch, en donde decía que el ideal del ser humano se crea sus propios valores, supera la moralidad convencional y afirma plenamente la vida. Representa la superación del nihilismo y la transformación del ser humano. Escogí esas tres porque pues siempre llega al final con algo de valores, como que él quería recalcar eso, también con lo religioso, y pues tiene muchas más, demasiadas, pero fueron las que más quise recalcar. Sí, claro, está impresionante eso. Pues tu personaje se involucra más como a lo religioso, pero al final también se une demasiado a la psicología, tanto como de Fromm como de Freud.
y es impresionante de lo que dijiste del superhombre, me impresionó mucho eso. Es una parte, yo creo que fundamental que hasta el día de hoy persiste. Sí, que lo seguimos viendo pues en muchas cosas, ¿no? En materias, en investigaciones. Claro, sí, es muy impresionante eso. Sí, tiene demasiado. Tiene demasiadas, o sea, unas 10 o tantas, pero dije, no, o sea, estas fueron como las que más marcaron. Sí. Bueno, ahora les pasaré a hablar de las aportaciones que tuvo Erich Fromm, que fue las más importantes se podría decir. Una de ellas es la teoría de la personalidad. Él desarrolló una teoría que enfatizaba la importancia de la libertad y la responsabilidad individual. Según él, la personalidad se formaba a través de la relación entre el individuo y su entorno. Pues puede ser cierto, la verdad. Y otras más, pues es el concepto de la libertad. Él distinguió entre dos tipos de libertades: la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa dice ser lo de liberarse de restricciones externas, y libertad positiva es utilizar la libertad para desarrollarse personalmente. Creo que en esta varios se identificarán, no sé, es la teoría del amor. Él escribió en un libro, El arte de amar, así se llama. Él analiza el amor como una habilidad que se puede desarrollar y cultivar. Sostiene el amor maduro, que se caracteriza por el cuidado y el respeto, y sobre todo la responsabilidad. Otro muy importante fue el psicoanálisis humanista. Él desarrolló un enfoque del psicoanálisis que enfatiza la importancia de la conexión con los demás y la libertad individual. Su enfoque se centra en mucho más en la comprensión de la condición humana y la promoción de la autorrealización. Bueno, de todas las que tiene, estas son como las más importantes, las más destacadas. Sí, claro. Me impresiona mucho eso, lo del libro. Me voy a dar la tarea para leerlo. Me llamó la atención de cómo esto también está influyendo y cómo también describe pues las relaciones maduras y cómo se podría decir que él piensa que deberían de ser. Exacto, sí, igual sí está muy interesante lo que dijo Romy, al igual sobre lo del tema de la libertad como positiva y negativa, y sobre el libro, ¿no? La verdad, pues sí, está muy interesante y pues todo lo que hizo, ¿no? Todo lo que descubrió. Sí, claro. También me llamó demasiado la atención eso de la libertad positiva y negativa. Pues al final, o sea, yo pienso que esto va más también de pues también depende de las cosas que supongo que la negativa, como lo comentó Romy, es como más de pues las acciones malas, pues. Sí. Y ya pues la positiva es de que tomas tu libertad, pero con conciencia y sabes lo que estás haciendo. Exacto, así como ser consciente. Ajá, exactamente, sí. Fíjate que el personaje de Romy ahorita viéndolo se parece demasiado a Freud, pues también él tuvo del psicoanálisis. De hecho, Freud es el fundador del psicoanálisis, una teoría de la mente humana y práctica terapéutica. El psicoanálisis revolucionó la comprensión del psique, proponiendo los procesos mentales inconscientes que tienen una influencia significativa en el comportamiento humano. Justo este punto que voy a recién comentar
me llamó mucho la atención que es sobre el inconsciente. Freud articuló el concepto de inconsciente postulando que gran parte de la actividad mental ocurre fuera de la conciencia y que los deseos y pensamientos reprimidos fluyen en nuestras acciones. Eso me llama demasiado la atención de cómo es el inconsciente. Pero justo también se relaciona con la teoría de los sueños. Freud analizó los sueños como manifestaciones de deseos inconscientes, proporcionó un modelo para el análisis clínico de la formación de síntomas y los mecanismos de represión. Y también está otra aportación muy importante, es la sexualidad infantil. Freud redefendió la sexualidad para incluir sus formas infantiles y formuló el complejo de Edipo como un elemento central de la teoría del psicoanalítica. La estructura del psique desarrolló un modelo de la estructura psíquica que comprende el ello, el yo y el superyo, representando las diferentes instancias de la mente. Justo esto del yo, el superyo y el ello, el yo y el superyo, perdón. ¿Te acuerdas, Sil, que lo vimos en orientación? ¿Sí se acuerdan? Tú, Romy, también, Sí, supongo. Sí, lo vimos en una parte de orientación. De que sí nos explicaron más de ese tema. Exacto. Sí. Y bueno, también tiene la crítica de la cultura y la religión. En sus obras tardías, Freud extendió su análisis a la interpretación crítica de la religión y la cultura, explorando la tensión entre los deseos individuales y las normas sociales. De verdad, me sorprende mucho tanto lo del inconsciente como la teoría de los sueños, de cómo pues el inconsciente al final es los deseos y pensamientos reprimidos. ¿Ustedes qué opinan? Pues la verdad me sorprendió, yo no sabía nada de eso, solo conocía su nombre, pero ahorita que lo cuentas digo, ¿qué tanto me había perdido de información? Y eso, ¿no? Lo que mencionaste, el superyo de los sueños, nunca me imaginé cómo pudo haber... Sí, claro. Pues el tema, ¿no? De que lo vimos. Sí, es impresionante eso. Pues al final, ahorita estamos viendo que hasta nuestras materias se están relacionando, filosofía y orientación. Sí, está padre. Literalmente, cómo se relaciona con el tema de orientación y la duda o las preguntas que hay pues en la filosofía, ¿no? Claro. Eso también a mí me resuena mucho de cómo, pues al final la filosofía se trata de dudas y dudas de quién es el ser humano. Y pues estos pensadores y filósofos nos enseñan un poco más a cómo se ve la perspectiva de la vida en diferentes personas. Exacto, en diferentes perspectivas de cada uno, cómo cada quien pues lo veía a su manera y lo escribía, ¿no? Sacaba sus propias conclusiones y aportaciones. Sí, claro. Es muy sorprendente esto de cómo al final yo sigo impresionada con lo mismo del inconsciente y cómo, vuelvo a repetir, de cómo nuestras acciones pues al final repercuten en nuestro futuro. Exacto, cómo pues llegan a afectar o a beneficiar, claro. A beneficiar también, sí. Sí. Porque, bueno, justo lo vimos con Freud, de que pues él decidió fumar tabaco y pues mira lo que le pasó, tuvo cáncer. Y pues falleció, ¿no? Teniendo pues mucho por delante. Seguir investigando. Sí, pero nos trajeron grandes aportaciones y pues con esto entendemos un poco más la filosofía de cómo al final pues está integrado al ser humano el pensamiento y todo eso. Sí, es muy impresionante. Muy impresionante, exacto. Y bueno, chicas, ustedes díganme sus conclusiones de qué piensan de estos filósofos, qué les dejó.
Pues la verdad nos dejan mucho. Son muchas las como oportunidades de ideas que nos dan y así podemos nosotros como abrir más nuestra mente a Exacto. como conciencia de lo que está bien o lo que está mal, siguiendo sus... Van a fondo. Sí. Ahora sí. Pues sí, de que yo los conocí a fondo, pero no los conocía, ¿no? Tan a fondo, pero ahorita de que cada quien estuvo hablando, pues me quedé con algo que me sorprende, ¿no? Y realmente me sorprendió demasiado y ahorita yo digo, voy a investigar más porque me quedé con la duda, quedé picada y pues me quedo, ¿no? Con todo lo que vimos, con toda la información y cómo pues hay similitud en cada uno de los personajes vistos. Sí, sí, claro. Es muy impresionante. O sea, sí, vuelvo también a lo mismo de que son tan diferentes, pero al mismo es de que son tan iguales, de que al final hacen como un complemento y te hacen pensar de otra manera, y ahí es cuando cuestionas verdaderamente tu pensamiento y realmente, pues también qué quieres para un futuro, porque yo me quedé mucho con lo de Freud y de Friedrich, de cómo pues ambos pues tuvieron sus títulos tan jóvenes, y pues sinceramente yo también quisiera tener esa capacidad para tener un título tan joven. Exacto, ¿no? ¿Cómo llegaron a todo eso en tan temprana edad? Realmente sería algo, pues, padrísimo, pues, experimentarlo. Sí, claro, la verdad, pues sí, es impresionante eso de cómo consiguieron esos títulos tan rápido, y que al final son personas súper inteligentes que nos enseñan otra manera de pensamiento de la vida o de cómo la conocemos. Sí, o sea, nos dejaron demasiado y pues lo bueno que se siguen recordando, ¿no? Que no han sido olvidados y sabemos lo que lograron, lo que hicieron y un poco de su vida. Sí, sí, claro. Y de hecho, o sea, de tal vez de despejarme de algunas dudas, me dejaron con más de por qué investigarían el psicoanálisis, por qué escribiría Fromm el libro, por qué Friedrich diría lo de el superhombre. O sea, me dejaron con ciertas dudas que claramente voy a despejar, porque de eso también se trata la filosofía, de que despejemos nuestras dudas, tengamos dudas y despejarlas, y que nos enseñen otra forma de pensar. Es impresionante, y tengo pues mis respetos para los filósofos, porque pues son personas que al final no le tienen, digamos, ese miedo a la crítica de cómo ellos ven la vida. Exacto, ¿no? Sí, o sea, como nos dejan con dudas y con ganas de investigar, al igual de lo que dijiste, de que yo voy a llegar y voy a investigar más, porque pues hay mucha información que todavía no se sabe y nos dejaron ahí porque pues mm, fallecieron y pues les faltó por sacar, ¿no? Por sacar más temas, investigaciones. Sí, sí, claro, de verdad esto es muy impresionante de todo esto, de cómo al final nos dejan muchas enseñanzas, y que pues sí, nos dejan con esas dudas, pero lo bueno es de que existe el internet y las podemos despejar y podemos saber un poco más sobre ello. Sí. Pues ya vamos cerrando. Muchísimas gracias por ver este lindo podcast. Esperemos que nos sintonicen después y que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Vamos a subir uno que otro más. Y pues sí. Y que se hayan quedado con algo. Sí, efectivamente, que se quedaran con ese aprendizaje, y que también generaran más dudas, y para que también se pongan a investigar y las despejen. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues
les vamos a decir de nuevo nuestros personajes y quién lo presentó, y ya para despedirnos. Pues el mío fue Friedrich Nietzsche, investigado por Silvana. El mío fue Sigmund Freud, investigado por Naomi. A mí sin duda, personaje, Eric Fromm. Eric Fromm, investigado por Romina. Muchas gracias por ver, y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Que se la pasen muy bonito, que tengan lindo día, y pues hasta luego. Hasta luego. Bye.